Desde los primeros pasos de la humanidad sobre la Tierra, existe una pregunta que nunca ha dejado de perseguirnos. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Qué sentido tiene nuestra vida? Esa sed de respuestas, ese vacío profundo que el ser humano siempre ha querido llenar, dio origen a los mitos, a las leyendas y a las religiones que marcaron pueblos y civilizaciones enteras. Lo sorprendente es que, aunque estas culturas estuvieron separadas por océanos, lenguas y miles de kilómetros, muchas de ellas parecen contar la misma historia. Sí, con distintos nombres, símbolos y estilos, pero con un patrón que se repite una y otra vez. En Egipto, por ejemplo, encontramos a Horus, el dios halcón, asociado al sol y al cielo, un ser divino que enfrentaba las fuerzas del mal para traer justicia. En la India, los relatos hablan de Krishna, un dios que se hace hombre, que vive entre la gente común, que predica el amor y la compasión, y que muestra un camino hacia lo eterno. En el budismo, Buda representa al sabio que renuncia a la comodidad y al lujo para alcanzar una iluminación que luego comparte con sus discípulos. En la tradición persa, Mitra es aquel que protege, que se convierte en símbolo de sacrificio y alianza. Y en la mitología griega, aparece Hermes, el mensajero de los dioses, que conecta el mundo divino con el humano. Cuando uno mira todo esto, la sensación es inevitable. Todas estas figuras parecen ecos de una verdad más grande. Ecos lejanos, fragmentados, pero que anuncian algo que vendría después con total claridad. Y aquí surge la pregunta que cambia todo. ¿Por qué tantas religiones, tan diferentes entre sí, comparten elementos tan parecidos? ¿Se copiaron unas a otras? ¿Fue coincidencia? ¿O quizá existe una raíz común que apunta a una verdad superior? Amigo o amiga que estás viendo este video, presta atención, porque lo que vas a descubrir puede cambiar tu forma de ver la historia de la humanidad. Si este tema ya te está sorprendiendo, suscríbete ahora mismo a este canal y activa la campanita, porque lo que viene en los próximos minutos es aún más impactante. Imagina por un momento la escena. 6 grandes figuras espirituales, representantes de distintas culturas, sentadas en un mismo banco. Están en silencio, pero la sola presencia de cada uno cuenta una historia. La mayoría de ellas hablan de sacrificio, de vida después de la muerte, de justicia, de salvación. Pero en medio de todos ellos se levanta Jesús de Nazaret, no como un mito, no como un símbolo difuso, sino como una persona real que caminó sobre esta tierra, que habló con autoridad, que realizó milagros y que fue testificado por multitudes. Jesús no es una idea más, no es un mito que se suma a la colección. Jesús es el cumplimiento de todo lo que las demás culturas apenas insinuaban. Mientras las otras religiones narraban leyendas de dioses que bajaban al mundo, Jesús se hizo carne y habitó entre nosotros. Mientras otros hablaban de sacrificios, Jesús mismo se entregó en la cruz por amor. Y mientras los sabios prometían caminos hacia la iluminación, Jesús dijo algo que nadie más se atrevió a declarar: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». ¿Notas la diferencia? Los relatos antiguos pueden sonar parecidos, pero en Jesús la historia se vuelve real, tangible, única e inigualable. Déjame un comentario aquí abajo contándome de qué país nos estás viendo y si ya habías notado estas similitudes entre religiones. Quiero leerte. En este primer bloque ya hemos visto cómo las culturas parecen compartir una misma melodía, aunque tocada en diferentes instrumentos. En el próximo, profundizaremos en por qué este patrón no es casualidad y cómo todo nos conduce al único que realmente venció la muerte, Jesucristo. Cuando observamos las historias antiguas, pareciera que la humanidad llevaba siglos escribiendo un mismo guión, un ser divino que se hace cercano, que enseña, que se sacrifica y que promete vida después de la muerte. No importa si hablamos de los papiros egipcios, de los himnos védicos de la India o de los textos sagrados de Persia. En todas partes surge la figura del Redentor, del héroe que atraviesa la oscuridad para traer luz.
Pero hay un detalle fascinante. Estas figuras siempre aparecen como símbolos, como arquetipos, como representaciones que intentan explicar lo inexplicable. Ninguna de ellas está firmemente anclada en la historia de la humanidad, con nombres, fechas, lugares y testigos oculares. Son relatos que inspiran, pero que con el paso del tiempo se difuminan en la niebla del mito. Con Jesús es diferente. Su vida no se cuenta como leyenda, sino como historia. Sus pasos quedaron registrados en evangelios escritos por testigos directos y en crónicas de autores que ni siquiera eran cristianos. Roma, una de las civilizaciones más poderosas de la historia, dejó constancia de aquel hombre que provocó un movimiento imparable. Y aquí es donde la comparación se vuelve inevitable. Mientras en Egipto los sacerdotes contaban que Horus había derrotado a Seth en una batalla mítica, los discípulos narraban con lágrimas en los ojos cómo Jesús derrotó a la muerte en la cruz. Mientras en la India se hablaba de Krishna como un dios que bajaba en distintas encarnaciones, los primeros cristianos daban testimonio de un solo Jesús, único e irrepetible, que nació en un tiempo y un lugar concreto. Mientras los seguidores de Buda lo reconocían como un sabio iluminado que mostró un camino de disciplina, los apóstoles predicaban a Cristo resucitado, afirmando que Él mismo era la luz del mundo. La gran pregunta entonces es, ¿cómo es posible que tantos pueblos tuvieran ecos de un Salvador y que solo en Jesús esos ecos se convirtieran en voz clara, firme y definitiva? ¿Será que todos esos mitos eran apenas sombras, preparaciones, anuncios de lo que vendría después? Imagina por un momento que tienes piezas sueltas de un rompecabezas. Cada cultura tenía una, y cada pieza parecía apuntar hacia algo más grande. Pero solo cuando aparece Jesús todas las piezas se encajan y revelan la imagen completa. Esa es la razón por la cual, cuando leemos la historia universal, podemos ver cómo los antiguos buscaban a tientas, pero fue en Cristo donde la búsqueda terminó. Y aquí hay algo que debería hacerte reflexionar. Si tantas culturas diferentes llegaron a tener relatos tan parecidos, ¿no será porque en lo más profundo del corazón humano existe un anhelo universal? Un anhelo de redención, de salvación, de vida eterna. Ese anhelo no es casualidad, ese anhelo tiene un nombre, y ese nombre es Jesús. Miles de personas en todo el mundo, incluso hoy, buscan respuestas en distintas tradiciones, en filosofías, en libros esotéricos o en ritos antiguos. Pero quienes se han detenido a leer con sinceridad las palabras de Cristo descubren algo único. Él no ofreció simplemente un camino más. Él no dijo, sigan mi enseñanza y encontrarán paz. Él dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. No es un consejo filosófico, no es una metáfora bonita, es una declaración exclusiva. Y esta exclusividad es lo que asusta a muchos, pero también lo que da esperanza verdadera. Porque si todos los demás eran símbolos, Jesús es la realidad. Muchos que hoy ven este video quizás crecieron escuchando que todas las religiones son iguales, que todas llevan al mismo lugar, que lo importante es creer en algo. Pero detente un momento y piensa, ¿de verdad todas son iguales? ¿Acaso todas muestran a un Dios que se hace hombre, que muere por amor, que resucita y que promete vida eterna? No, solo Jesús lo hizo. Algunos pueden pensar que esta afirmación es demasiado radical. Pero observa la historia. Ninguna tumba vacía respalda a Horus, ni a Krishna, ni a Buda, ni a Mitra, ni a Hermes. Sin embargo, en Jerusalén hay una tumba vacía que hasta el día de hoy proclama que Cristo vive. Y si Él vive, entonces sus palabras siguen siendo verdad. Si Él vive, entonces lo que dijo acerca de ser el único camino hacia el Padre no fue arrogancia, sino revelación. Amigo, si hasta aquí te sientes intrigado, no cierres esta ventana. Sigue escuchando, porque lo que veremos a continuación profundizará aún más en cómo Jesús no solo cumple, sino que supera todo lo que las religiones del mundo alguna vez intentaron explicar. Y si estas verdades ya están tocando tu corazón,
Comparte este video con alguien que también necesite abrir los ojos a esta realidad. En el próximo bloque veremos cómo las profecías antiguas, tanto en la Biblia como fuera de ella, apuntaban a un único cumplimiento en la persona de Jesucristo. Ahí entenderás que no estamos hablando de coincidencias, sino de un plan perfecto. A lo largo de la historia, los pueblos no solo contaban mitos, también esperaban. Esperaban la llegada de alguien especial, un libertador, un maestro, un redentor. Este detalle es crucial porque nos muestra que la idea de un Salvador no nació en un solo rincón del mundo, sino que estaba sembrada en lo profundo del corazón humano. En la India, los hindúes hablaban de la llegada de un avatar divino en tiempos de oscuridad, alguien que restauraría la justicia. En Persia, los seguidores de Mitra creían que al final de los tiempos vendría un juez cósmico que separaría el bien del mal. Los griegos imaginaban a un héroe que descendería a los infiernos y regresaría victorioso. Incluso en los pueblos nórdicos, siglos después, se narraban epopeyas de un dios que caería y volvería en el día del juicio. Sin embargo, en Israel no se trataba de mitos difusos, sino de profecías claras, específicas y detalladas. Los profetas hebreos no hablaban de manera vaga, anunciaban fechas aproximadas, lugares, circunstancias y hasta detalles íntimos sobre la vida de aquel que vendría. Isaías, 700 años antes de Cristo, ya había escrito: «He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel». Miqueas señaló: «Y tú, Belén, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel». Cuando uno compara esto con las demás religiones, la diferencia es abismal. Ningún otro pueblo tenía profecías tan precisas, tan arraigadas en la historia, tan conectadas con un pueblo real y con una genealogía concreta. Mientras las culturas soñaban con la posibilidad de un Salvador, Israel esperaba al Mesías prometido. Y aquí es donde todo converge. Jesús cumple cada una de esas profecías. Nació en Belén, de una virgen, de la casa de David. Fue rechazado por su propio pueblo, como lo anunciaron los profetas. Fue herido, despreciado, vendido por 30 piezas de plata. Y como dijo Isaías, cargó con nuestros pecados y fue llevado como cordero al matadero. ¿Coincidencia? Imposible. Los matemáticos han calculado la probabilidad de que una sola persona cumpla apenas 8 profecías del Antiguo Testamento, y el número es tan ridículamente bajo que prácticamente es 0. Jesús no cumplió 8, cumplió más de 300. Piensa en esto. Mientras los sabios de la India esperaban un avatar que algún día aparecería, mientras en Persia aguardaban a un juez final, mientras en Egipto adoraban a un Dios que nunca existió en carne y hueso, en Israel nació un niño en un pesebre humilde que, con el tiempo, cambió el curso de la historia para siempre. Y esa diferencia lo cambia todo, porque si las demás religiones son sombras y símbolos, Jesús es la realidad que esas sombras anunciaban. Él mismo lo explicó cuando dijo: «No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir». Esta palabra, cumplir, es poderosa. Significa que todo lo que los antiguos esperaban, todo lo que las culturas anhelaban, todo lo que los profetas anunciaban, se hizo carne en Cristo. Hoy, mucha gente busca señales en todas partes, en las estrellas, en los templos orientales, en rituales extraños, en prácticas esotéricas. Pero no se dan cuenta de que el cumplimiento ya sucedió hace 2000 años en Jerusalén. El plan de Dios ya fue revelado y la salvación ya está disponible para todo aquel que cree en el nombre de Jesús. Si hasta ahora sientes que todo encaja, es porque así es. No estamos frente a casualidades ni a un mosaico de mitos que coinciden por azar. Estamos frente a la revelación de Dios, que utilizó las culturas, los sueños, los símbolos y las profecías para preparar el corazón humano. Y cuando llegó la plenitud del tiempo, envió a su Hijo. Este mensaje no solo es información histórica, es un llamado personal.
porque si Jesús es el cumplimiento de todas las promesas, entonces también es la respuesta a tu búsqueda. Tal vez llevas años preguntándote por el sentido de tu vida, tal vez probaste distintos caminos, diferentes filosofías o prácticas, pero lo que en otros lugares solo se anunciaba como símbolo, en Cristo se encuentra vivo y disponible. Y esto no se trata de religión, se trata de relación. Jesús no vino a fundar un mito más, ni a dar origen a un sistema de reglas. Vino a reconciliar al hombre con Dios. Vino a traer vida, vida en abundancia. Por eso, cuando la gente dice que todas las religiones son iguales, hay que responder con claridad. No, todas hablan de un anhelo, todas reflejan un eco, pero solo en Cristo encontramos la voz definitiva. Te invito a pensar en algo. Si Él realmente cumplió todo lo que estaba escrito, si su tumba está vacía, si millones de personas a lo largo de la historia han dado su vida por anunciarlo, ¿qué te impide a ti abrirle el corazón? ¿Qué otra prueba necesitas para creer que Él es la verdad? Comparte estas reflexiones con alguien que siempre te dice que todas las religiones son iguales. Muéstrale que detrás de los símbolos antiguos hay una verdad más grande, y esa verdad tiene nombre: Jesucristo. En el próximo bloque iremos aún más profundo, explorando cómo la resurrección de Cristo no solo fue un evento histórico, sino la demostración final de que todas las sombras apuntaban a Él. Hasta ahora hemos visto cómo distintas culturas compartían ecos de un mismo anhelo, cómo las profecías en Israel fueron mucho más específicas que cualquier mito, y cómo Jesús cumplió cada una de ellas con exactitud. Pero existe un acontecimiento que cambia para siempre el rumbo de la historia, que marca la diferencia absoluta entre los símbolos y la realidad: la resurrección de Jesucristo. En ninguna otra religión encontramos algo semejante. Buda murió y fue cremado. Sus restos todavía se veneran en distintas reliquias. Mahoma murió en Medina, y su tumba sigue siendo un lugar sagrado para millones. Krishna es recordado como un avatar divino, pero no existe registro histórico de su retorno triunfante de la muerte. Horus, Mitra, Hermes, todos permanecen en el mundo de los mitos sin huellas reales en la historia. Con Jesús, todo es distinto. Los evangelios narran con detalle cómo fue crucificado bajo Poncio Pilato, cómo fue sepultado en una tumba nueva, y cómo, al tercer día, las mujeres que lo seguían fueron las primeras en descubrir que la tumba estaba vacía. La tumba vacía es, hasta el día de hoy, el mayor testigo silencioso de que Él vive. Pero no se trató solamente de un sepulcro vacío. Cientos de testigos aseguraron haber visto a Jesús resucitado. Pablo, escribiendo apenas unas décadas después, declara que más de 500 personas lo vieron vivo al mismo tiempo. Y lo más impresionante es que muchos de esos testigos dieron su vida, no por una fábula ni por una ilusión, sino por lo que habían visto con sus propios ojos. Piénsalo. ¿Quién estaría dispuesto a ser perseguido, torturado y asesinado por algo que sabe que es mentira? Los discípulos huyeron llenos de miedo el día de la crucifixión, pero después de ver a Cristo resucitado, se convirtieron en hombres valientes que predicaron hasta lo último de la tierra. El temor se transformó en poder. La duda se convirtió en certeza. Los enemigos del cristianismo intentaron sofocar el mensaje desde el inicio. Difundieron rumores diciendo que los discípulos habían robado el cuerpo, que todo era un engaño. Pero ni Roma, con toda su fuerza militar, ni los líderes religiosos, con todo su poder, pudieron mostrar un cadáver que desmintiera la predicación. La tumba estaba vacía y el mensaje se extendía como fuego en un bosque seco. Y aquí es donde vemos la gran diferencia con todas las demás religiones. Los mitos hablan de dioses que bajan al mundo, de héroes que enfrentan la muerte, pero ninguno tiene la resurrección respaldada por la historia, por testigos y por el impacto mundial que sigue vivo hasta hoy. Solo Jesús venció la muerte de verdad. Ahora bien, ¿qué significa la resurrección para nosotros hoy? No es solo un hecho histórico, es la garantía de que sus palabras son verdad. Es la confirmación de que su sacrificio en la cruz no fue en vano.
Es la prueba de que la muerte ya no tiene la última palabra, y es la promesa de que todos los que creen en Él también resucitarán para vida eterna. La resurrección es la respuesta final a ese eco universal de todas las religiones. El anhelo de inmortalidad, de trascendencia, de victoria sobre la muerte, encuentra su cumplimiento en Cristo. Lo que antes eran símbolos y esperanzas vagas, ahora se hace carne en la persona que venció la tumba. Quizás alguien piense, eso suena bonito, pero ¿cómo puedo estar seguro de que es real? La verdad es que la resurrección no se prueba solo con documentos antiguos, se prueba con vidas transformadas. Millones de hombres y mujeres a lo largo de los siglos han experimentado el poder de Cristo resucitado. Adictos liberados, familias restauradas, corazones llenos de paz en medio de la tormenta, esperanza donde antes había desesperación. Tal vez tú mismo hayas sentido en algún momento esa necesidad de algo más, esa sensación de que el mundo material no basta, de que la vida no puede terminar simplemente en un ataúd. Esa voz interior que te habla es la misma que impulsó a la humanidad a inventar mitos, a soñar con héroes divinos. Pero hoy puedes saber que no se trata de sueños vacíos. Esa voz te está guiando hacia Cristo, porque en Él todo anhelo encuentra respuesta. Imagina la escena otra vez. Los grandes maestros y dioses del pasado, sentados en un mismo banco, representando siglos de sabiduría humana, mitos y símbolos. De pronto, en medio de ellos, Jesús se pone de pie, vivo, resucitado, mostrando que solo Él tiene la autoridad sobre la vida y la muerte. Las demás figuras guardan silencio, porque ninguna puede presentar la prueba que Él presenta, la victoria sobre la tumba. Es por eso que cuando alguien te diga que todas las religiones son iguales, que todas llevan al mismo lugar, puedes responder con confianza, no. Solo una tumba vacía en Jerusalén declara lo contrario. Solo un Cristo resucitado sigue cambiando vidas hasta hoy, y esa es la invitación que este mensaje trae para ti. No se trata de elegir entre una lista de creencias, se trata de encontrarte con el único que venció la muerte y que promete estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Si estas palabras están tocando tu corazón, no las ignores. Busca en los evangelios, lee por ti mismo el testimonio de los que lo vieron, y si ya crees, comparte esta verdad con otros. Nunca sabes a quién puedes ayudar a abrir los ojos y descubrir que el vacío en su interior solo puede llenarlo Cristo resucitado. En el próximo bloque exploraremos cómo, a partir de la resurrección, los primeros cristianos transformaron el mundo entero. Veremos cómo el mensaje de Jesús, lejos de desaparecer, se convirtió en una revolución que ningún imperio pudo detener. La historia del cristianismo no comienza con templos majestuosos ni con ejércitos poderosos. No se levantó gracias a riquezas, ni se impuso con la fuerza de las armas en sus primeros días. La historia del cristianismo nace en la debilidad, en la persecución, en un pequeño grupo de hombres y mujeres comunes que habían sido transformados por un encuentro. El encuentro con el Cristo resucitado. Piensa en esto. Un puñado de pescadores, cobradores de impuestos, mujeres marginadas y discípulos perseguidos fueron los encargados de llevar al mundo el mensaje más revolucionario de la historia. Jesús ha vencido la muerte. Lo sorprendente es que ese mensaje no se quedó en Jerusalén ni se limitó a la tierra de Israel. En pocas décadas alcanzó Asia Menor, Grecia, Roma y se extendió por todo el imperio. Mientras tanto, las religiones que parecían tan sólidas comenzaron a desvanecerse. Los templos dedicados a Mitra, que alguna vez atrajeron multitudes de soldados romanos, terminaron en ruinas. Los mitos de Horus y Osiris quedaron en los libros antiguos, sin capacidad de transformar vidas. Incluso la filosofía griega, tan brillante y profunda, quedó como un ejercicio intelectual, incapaz de ofrecer salvación verdadera. ¿Por qué el cristianismo sobrevivió cuando tantos sistemas religiosos se apagaron con el tiempo? La respuesta está en una sola palabra: poder. No un poder humano,
sino el poder del Espíritu Santo que descendió sobre los discípulos en Pentecostés. Ese día, Pedro, que había negado a Jesús 3 veces, se levantó lleno de valentía y predicó a miles de personas, y 3,000 creyeron en un solo día. Desde entonces el movimiento que parecía frágil se volvió indetenible. Los primeros cristianos no ofrecían riquezas ni promesas de poder terrenal. Ofrecían perdón, gracia y vida eterna en el nombre de Jesús. Su mensaje era radical. No importaba si eras esclavo o libre, hombre o mujer, judío o griego, todos podían ser hechos hijos de Dios por medio de Cristo. Esa igualdad, desconocida en el mundo antiguo, atrajo multitudes, mientras Roma dividía entre ciudadanos y esclavos, entre poderosos y débiles. La Iglesia proclamaba que todos eran uno en Cristo Jesús. Esa idea derrumbó muros y encendió corazones. Claro, no fue fácil. El Imperio Romano persiguió con crueldad a los cristianos. Fueron lanzados a los leones, quemados vivos, crucificados en caminos y plazas. Pero en lugar de apagarse, la fe crecía más. Cada mártir se convertía en semilla. Cada testimonio despertaba en otros la pregunta: ¿qué clase de verdad es esta por la que alguien entrega la vida con gozo? Mientras tanto, las religiones de los dioses antiguos se marchitaban. Nadie estaba dispuesto a morir por Mitra, por Horus, por Krishna o por Hermes. Pero miles estaban listos para entregar su vida por Jesús, porque no creían en un mito. Habían encontrado al resucitado. Y esa es la diferencia que transformó al mundo. El cristianismo no se expandió porque fuera atractivo políticamente, ni porque ofreciera beneficios materiales. Se expandió porque era verdad, porque llevaba en sí mismo la vida de Dios, porque cambiaba corazones desde dentro. Hoy, 2000 años después, seguimos viendo el fruto de esa expansión. Donde antes había imperios llenos de templos paganos, hoy hay iglesias que proclaman el nombre de Cristo. Donde antes se adoraba a ídolos, ahora millones levantan sus manos al cielo para adorar al Hijo de Dios. Y lo más impactante es que el mensaje nunca se ha detenido. La palabra de Jesús se ha traducido a miles de idiomas, ha cruzado océanos, ha llegado a tribus remotas y sigue tocando vidas en cada rincón del planeta. Ningún otro mensaje en la historia de la humanidad ha tenido tanta fuerza. Quizás alguien diga: bueno, pero todas las religiones tienen seguidores. Sí, pero la diferencia es clara. Las demás religiones sobreviven como tradiciones, mientras que el cristianismo es un movimiento vivo, alimentado por la presencia de Cristo mismo. Jesús no es una figura del pasado, es el Señor del presente. Tal vez tú que estás viendo este video has sentido esa lucha interior, un vacío que ninguna filosofía, ninguna práctica espiritual o ningún mito ha podido llenar. Déjame decirte algo con certeza: ese vacío tiene la forma de Cristo. Los antiguos lo presentaron como sombra, pero tú puedes conocerlo hoy como realidad. No se trata de unirse a una institución más, ni de seguir un conjunto de normas pesadas. Se trata de recibir vida, de recibir perdón, de recibir la paz que solo el Hijo de Dios puede dar. Lo que transformó a pescadores en predicadores, lo que convirtió a perseguidos en vencedores, lo que hizo que el cristianismo creciera en medio de la persecución más brutal, sigue estando disponible hoy para ti. Comparte este mensaje con alguien que piense que todas las religiones son iguales. Muéstrale que la diferencia está en la tumba vacía, en la resurrección y en la expansión imparable del Evangelio. Esa es la prueba de que no estamos frente a un mito más, sino frente a la verdad que cambió la historia. En el próximo bloque veremos cómo este mismo mensaje sigue impactando al mundo moderno y por qué, después de 2000 años, Jesús sigue siendo la respuesta a las preguntas más profundas del corazón humano. Después de recorrer este viaje, podemos ver con claridad un patrón que no se puede ignorar. A lo largo de la historia, diferentes culturas inventaron relatos de héroes, dioses y maestros que parecían anunciar algo más grande. Desde Horus en Egipto, hasta Mitra en Persia, Krishna en la India, Buda en Asia y Hermes en la mitología griega,
Todos ellos reflejaban apenas ecos de un anhelo universal, la necesidad de un Salvador, de alguien que venciera la muerte y trajera esperanza. Pero cuando ponemos todas esas historias frente a la realidad de Jesús de Nazaret, el contraste se vuelve evidente. Ellos eran símbolos, sombras, metáforas. Jesús es la verdad hecha carne. Ellos eran figuras mitológicas sin raíces históricas claras. Jesús caminó en nuestra historia, fue visto, escuchado, tocado, registrado. Ellos prometían sabiduría o sacrificios ficticios. Jesús se entregó de verdad, murió en la cruz y resucitó al tercer día. El título de este video lo decía: todos ellos cuentan la misma historia. Y es cierto, las religiones repiten la melodía de un Salvador que viene a rescatar a la humanidad. Pero esa melodía encuentra su nota final en Cristo. En Él, todo lo que antes eran rumores y símbolos se convierte en una realidad palpable. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Que el Dios eterno dejó que la humanidad buscara, soñara, inventara, y en medio de esa búsqueda sembró pistas, sombras y anhelos. Pero cuando llegó el momento exacto, envió a su Hijo para que la verdad quedara revelada de una vez por todas. Jesús mismo lo dijo con absoluta claridad: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay medias tintas. No se trata de un camino más. No es otra religión entre tantas. Es la revelación definitiva. A lo largo de los siglos, algunos han intentado ponerlo al mismo nivel que otros líderes religiosos. Lo comparan con Buda, con Mahoma, con Krishna, con Confucio, pero Jesús no deja espacio para esa comparación. Ninguno de ellos afirmó ser Dios hecho hombre. Ninguno dio su vida en un sacrificio perfecto por todos. Ninguno venció la muerte y dejó una tumba vacía como testimonio. Solo Jesús lo hizo. Y eso nos deja frente a una decisión. No basta con reconocer que Él existió, ni con admirarlo como un gran maestro. Jesús no pidió admiradores, pidió discípulos. No buscó multitudes curiosas, buscó corazones rendidos. Quizás tú, al escuchar todo esto, has sentido que tu corazón arde. Has comprendido que no se trata de mitos antiguos ni de comparaciones filosóficas. Se trata de tu vida, de tu eternidad, de tu relación con Dios. Hoy puedes tomar la decisión más importante de tu existencia: creer en Cristo, confiar en Él, recibir el perdón que Él ofrece y comenzar una nueva vida. No importa tu pasado, tus errores, tus caídas. Lo que Jesús hizo en la cruz fue suficiente para cubrirlo todo. Piensa en lo que hemos visto. Ninguna otra religión pudo resistir la prueba del tiempo como lo hizo el Evangelio. Ningún otro nombre ha transformado tantas vidas, ha cruzado tantos continentes y ha llegado a tantos corazones como el nombre de Jesús. Y eso es porque Él no está muerto. Él vive, reina y sigue llamando a las personas a seguirlo. Si hoy entiendes esta verdad, no la dejes pasar. Abre tu corazón. Haz una oración sencilla ahí donde estás, diciendo: Señor Jesús, creo en ti. Reconozco que moriste por mí y que resucitaste para darme vida. Te recibo como mi Salvador y mi Señor. Esa oración puede marcar el comienzo de una nueva historia en tu vida. Y si ya eres creyente, este mensaje también es para ti. No lo guardes solo para ti. Compártelo. Hay miles de personas que siguen buscando respuestas en mitos, filosofías y religiones vacías. Tú puedes ser el instrumento para mostrarles que la verdad no es una idea, es una persona: Jesucristo. La Biblia dice que llegará un día en que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Ese día, todos los mitos y leyendas quedarán en silencio, y solo Cristo será exaltado. Así que no te quedes con dudas. No postergues tu decisión. No pongas tu fe en sombras cuando puedes tener la luz. El mismo Jesús que transformó a pescadores en apóstoles, que convirtió a perseguidores en predicadores, que cambió imperios enteros, está dispuesto a entrar en tu vida y hacer nuevas todas las cosas.
Comparte este video con alguien que necesita escuchar esta verdad. Suscríbete para seguir descubriendo más revelaciones que fortalecen tu fe y acercan tu corazón a Cristo. Y sobre todo, toma la decisión de vivir cada día recordando que Él es el único que puede darte vida eterna. Todos los caminos humanos intentan responder las preguntas más profundas, pero solo uno tiene la respuesta definitiva, y ese camino tiene nombre: Jesucristo, el Hijo de Dios.